Vamos a seguir con nuestra agenda. Recién vimos un poco la situación de la ciberseguridad y qué tenemos que hacer y conceptos generales, pero ahora vamos a empezar a aterrizar con algunos de nuestros conferencistas sobre herramientas concretas en relación a esto. Y para eso voy a invitar a Darwin Bejarano. Él es Technical Account Manager de ManageEngine. Darwin es ingeniero electrónico y de telecomunicaciones, cuenta con 17 años de experiencia en el área de TI, especialista en gerencia de proyectos, certificado ITIL y PMP, ha participado en varios proyectos de infraestructura de tecnología en empresas de diversos sectores, entidades de gobierno, empresas de BPO, telecomunicaciones y financieras. Se incorporó al equipo de ManageEngine en el año 2019 como consultor técnico para la TAM y recientemente recibió su grado de máster en gerencia de sistemas de información y proyectos tecnológicos. Darwin va a darnos la conferencia simplificando la adopción de una estrategia de ciberseguridad basada en Zero Trust. Darwin, bienvenido como siempre. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Hola. Hola, buenos días. Encantado de estar acá con este espacio con ustedes, compartir, escuchar pues toda la información relacionada a ciberseguridad y pues vamos a seguir en esa misma línea a hablar un poco de pronto algunas estrategias que se pueden empezar a implementar en las organizaciones que pueden ayudar a controlar esos riesgos y una de ellas es cuando hablamos de Zero Trust. Cuando hablamos de Zero Trust, básicamente estamos planteando un concepto que decimos que no confiamos, sino que siempre validamos cuando alguien nos haga un requerimiento de tomar un acceso, ¿sí? Tradicionalmente, las organizaciones, después de que una persona entra a la red corporativa y se loguea, cuando entró a cualquier otro sistema, generalmente nosotros confiamos y le damos el acceso. Yo ya me logueé en la mañana, a las 8 de la mañana llegué a la oficina y luego de eso, si requiero acceso al sistema de clientes de la organización y tengo los permisos, pues simplemente accedo y no me tengo que volver a autenticar. Entonces digamos que el paradigma de Zero Trust es siempre tenemos que validar. Eliminemos esa confianza que teníamos allí, sino siempre es mejor validar. Entonces, para estar en contexto, algunas preguntas que cada una de sus organizaciones o las áreas encargadas deberían hacerse respecto a sus actividades. Si con cero privilegios ya logramos que nuestra organización esté completamente protegida. ¿Listo? Nuestra organización generalmente siempre tiene usuarios, dispositivos, datos y procesos que es tradicional en cualquier organización, sea grande, sea pequeña, mediana. ¿Es nuestra organización segura? Y una que no está fuera de lugar, no está fuera de contexto, pero nos gusta nuestro trabajo. Digamos que aquí, cuando empecemos a responder estas preguntas, podemos darnos cuenta de algunos riesgos que se pueden materializar y que casualmente lo planteaban en el panel anterior. Siempre tenemos la certeza de tener 100% de seguridad, es muy difícil, ¿cierto? Garantizar el 100% de seguridad porque constantemente evolucionan las técnicas de ataque, se crean nuevas tecnologías, esas nuevas tecnologías obviamente traen nuevos riesgos que al inicio pues no son muy conocidos. Temas tan sencillos como nuestros procesos a veces pueden generar algunos riesgos. Si tengo personas en roles equivocados que no les gusta su trabajo, pues muy seguramente en algún momento también pueden generar alguna situación de riesgo para la organización. Entonces, entendamos un poco del contexto. ¿Qué pasa? Por ejemplo, se estaba haciendo un análisis por parte de Signals, activó una sonda de analizar en el entorno de Internet dispositivos y sistemas y encontró que 20 millones de dispositivos en un periodo de 45 días tenían credenciales por defecto. ¿Listo? Entonces, cuando hablaba Sandra de que existen unos syscontrol
y esos syscontrol proponen algunos mecanismos básicos de seguridad y nos protegen de ciertos aspectos. Pues tiene razón, ¿sí? Si yo implemento ciertos controles, pues garantizo ya gran porcentaje de protección con medidas sencillas como esta. Por ejemplo, cambiar las credenciales por defecto de los equipos. Si yo dejo un equipo con credenciales de administrador, obviamente, y lo tengo expuesto hacia internet, cualquier persona que simplemente entre a un browser, busque en Google credenciales de este fabricante, va a poder acceder a ese equipo y va a poder hacer algún estrago o algún impacto en mis procesos. Temas generales. El phishing sigue siendo el causante de un gran porcentaje de brechas de seguridad, alrededor del 70%. Lo que hablábamos, la higiene básica generalmente nos ayuda a protegernos casi contra un 98% de las amenazas o de las brechas de seguridad. Si se dan cuenta, este porcentaje es bastante grande y ya aquí estaríamos mitigando una gran superficie de las brechas de seguridad que se pueden presentar en nuestras organizaciones, simplemente implementando controles básicos de seguridad. Ahora bien, por ejemplo, de cada 5 empresas que tienen soluciones en la nube, en este caso particular en Azure, 4 no tienen implementado un segundo factor de autenticación, una segunda fase de verificación. Solo una de cada 5, que corresponde casi al 22%, tiene implementadas esas medidas de seguridad. Y obviamente son temas que existen, que simplemente es configurarlos, que generalmente no generan unos costos adicionales, pero que nos están protegiendo contra algunos riesgos o algunas brechas que tenemos allí. Por ejemplo, verifiquemos acá. Normalmente, para acceder a un sistema, nosotros utilizamos nuestras credenciales, usuario y password. Hace alrededor de unos 23 años, un señor llamado Bill Gates daba una conferencia y decía que las credenciales estaban mandadas a recoger porque eran inseguras y ya había tecnología que nos va a permitir cambiar. Pero hoy, 2023, ¿quién no usa contraseñas para acceder a un sistema de información? Las seguimos usando. ¿Y por qué creen que pasa eso? No es porque sean seguras, no es porque no se puedan vulnerar, simplemente es un tema de hábitos, ¿sí? Y de cultura. Las personas están acostumbradas y saben que para acceder a un sistema, pues necesitan un usuario y una contraseña. Y esa cultura y ese hábito, pues no ha permitido que se cambien esa metodología. Y podemos ver acá en la imagen, por ejemplo, que contraseñas con ciertas características en el 2022 pueden ser obtenidas con un ataque de fuerza bruta de forma instantánea, ¿sí? Contraseñas, por ejemplo, que tengan 6 caracteres, utilicen mayúsculas, minúsculas, utilicen de pronto números, utilicen caracteres especiales, de forma instantánea son identificadas por un ataque de fuerza bruta, ¿sí? Obviamente, nosotros tendríamos que implementar medidas en nuestras organizaciones para evitar que las contraseñas de nuestros empleados y de nuestros funcionarios estén en este rango, ¿sí? Lo ideal sería que estuvieran acá en un rango donde al atacante por medio de fuerza bruta le tomara demasiado tiempo obtener esa información y desistiera de esa tarea. Pero si vemos al siguiente slide, encontramos información asociada a las credenciales, que es algo básico, que generalmente el tamaño promedio de una credencial está entre 6 y 8 caracteres. O sea, ahí ya estamos mal. ¿Listo? Ahora bien, la mayoría de personas, entre contraseñas de temas laborales y contraseñas de servicios de internet personales, tiene alrededor de 70 a 80 cuentas, ¿sí? Algunas las pueden manejar con lo mismo, algunas no. Si soy una persona que maneja muchas redes sociales, ese número puede crecer, llegar a 100, más de 100. Si soy una persona que trabaja en el gobierno, quizás ese número disminuya un poco, pero en términos generales estaríamos en ese rango de contraseñas. Ahora bien, un dato más curioso y de pronto impactante.
Si yo tengo que recordar 70 o 80 contraseñas de diferentes servicios, el 55% de las personas recurren solo a la memoria para tener esas credenciales. No utilizan herramientas, sino solo de memoria. Entonces, obviamente, recordar toda esa cantidad de contraseñas solo a punta de memoria, pues va a ser complicado. Por eso, se siguen utilizando contraseñas como esta, ¿sí? La contraseña más popular el año pasado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es súper débil, ¿listo? Ahora bien, también las personas, como tienen que recordar muchas contraseñas, ¿qué hacen? Empiezan a asociar cosas que les recuerden, entonces empiezan a involucrar información personal que quizás fácilmente después pueda ser obtenida por un ataque de ingeniería social. También, como tenemos gran cantidad de servicios en Internet, el 52% de las personas recurre a servicios de restablecer las contraseñas, ¿sí? Yo dejé usar cierto servicio, no sé, un mes, 3 semanas y necesito volverlo a usar, pero ya no me acuerdo qué contraseña le había puesto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Restablecer esa contraseña. ¿Listo? Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de Zero Trust? ¿Y qué involucra Zero Trust? Si lo vemos acá, vemos que el mundo de TI es complejo, tenemos muchos dispositivos, tenemos muchos usuarios, tenemos muchas conexiones, existe una gran superficie, ¿sí? Y controlar todo eso desde los equipos de TI a veces no es tan sencillo. También tenemos generalmente una estrategia basada en confianza en la red, ¿sí? Lo que decíamos al inicio, cuando mi usuario ya se loguea a la red corporativa, yo ya confío, ¿listo? Y esto genera una superficie de que se puedan generar ataques internos. ¿Qué pasa también normalmente en las organizaciones y en este tema de transformación digital y de adopción de nuevas tecnologías? Que está creciendo nuestros activos que tenemos en la organización. Vemos diferentes tecnologías como el Bridge Your Own Device, cuando los usuarios traen sus dispositivos personales a empezar a consumir información de la organización. Vemos adopción de servicios en la nube, vemos incremento de trabajo remoto, entre otras cosas que eso hace que los controles que teníamos a veces tengamos que cambiarlos. Y obviamente los ataques pues están evolucionando constantemente, los atacantes tampoco se quedan quietos, ellos no se quedan estáticos. Lo decían recientemente, tienen mucho tiempo libre, y es verdad. Están dedicados a esa tarea y dedican gran esfuerzo en mejorar sus tácticas, en mejorar sus estrategias, en mejorar sus herramientas. Por eso es importante que yo implemente una estrategia de ciberseguridad basada en Zero Trust, donde voy a tener mis identidades que serían mis usuarios, pero esas identidades no tengo que tenerlas solas, sino tengo que agregarle contexto. ¿Y cuál es ese contexto? Mis dispositivos, ¿listo? Mi red, diferentes parámetros que me están definiendo una postura de seguridad. ¿Para qué? Para que luego de que defina esa postura y se hagan las validaciones correspondientes, yo sí permito el acceso a mis aplicaciones, a mi data, a mi infraestructura, a mi red corporativa. Acá podemos ver, por ejemplo, cómo se ve un acceso normal cuando no tengo implementada ninguna estrategia de gestión, sino solo las credenciales. Se ve algo muy secuencial. Cuando lo estamos hablando con Zero Trust, yo ya tengo acá mucho más contexto. Tengo definido un usuario, ¿listo? Este usuario tiene ciertas características, tengo definido un dispositivo y a ese dispositivo le tengo asignado una postura. No es lo mismo si yo pido un acceso a la data de mi información utilizando mi equipo corporativo. Mi equipo corporativo seguramente va a estar actualizado, va a tener una herramienta de antivirus, que si yo hago esa misma solicitud desde mi equipo personal, ¿sí? Generalmente mi equipo personal no tiene esas mismas características, lo mismo desde la red. No es lo mismo si lo hago desde una red corporativa o si lo estoy haciendo desde una red pública. Tengo que definir hacia las aplicaciones una postura y hacia los datos también. Y aparte de eso, tengo que enriquecer esto con algo que se llama el comportamiento de mi usuario. Entonces empezar a meterle allí tecnología de inteligencia artificial, de machine learning, que me está creando un perfil de cómo es el comportamiento de mi usuario normalmente. Y cuando ese
perfil de comportamiento se sale, pues me genere alertas y me indique porque pueden representar algún riesgo para la organización. Entonces, una estrategia de Zero Trust se basa en hacer una autenticación adaptativa basada en el contexto, no solo en el usuario y las credenciales. Tengo que definir una postura para mi red y mi dispositivo. Tengo que hacer una evaluación de los riesgos y los datos de mis aplicaciones. Tengo que definir las acciones hacia las amenazas, hacer un análisis del usuario de su comportamiento y detectar las anomalías pues, en el menor tiempo posible. Ese sería, digamos, como el flujo que debería seguir allí. Ahora bien, ¿qué puede pasar en las organizaciones o la mayoría de ataques que se presentan o los riesgos que tenemos? Pues podemos verlos acá en esta gráfica. Pueden ser riesgos generados a través de usuario final, ¿sí? Con temas de ataques de fuerza bruta, de temas de información de credenciales, ¿sí? Credenciales hurtadas o credenciales obtenidas de forma no autorizada. También podemos tener escaneos de puertos en nuestra infraestructura, en nuestra red, hacer un reconocimiento de nuestro dominio. Quizás después vamos a tener movimientos laterales cuando un usuario ya obtiene unas credenciales y con base en eso empieza a explorar a dónde más puede llegar y posteriormente se va a producir ¿qué? La brecha de seguridad o la filtración de datos como tal. Para enriquecer esto y tenerlo definido en cierto lugar, pues tenemos que tener identificado un ciclo de nuestra data, ¿cierto? Nuestra data, inicialmente definimos cómo la obtenemos, después hacemos un proceso de clasificación de esa data, luego de que tenemos esa data clasificada, pues hacemos un tratamiento de esa data, establecemos cómo la transportamos o qué cambios le podemos hacer, cómo la vamos a almacenar, cómo la vamos a liberar, cómo la vamos a resguardar, cuánto tiempo la vamos a retener y posteriormente cuando ya cumpla su ciclo de vida útil, pues tenemos que definir cómo la vamos a destruir. Entonces tenemos que cumplir todo este ciclo completo de nuestra data para poder empezar a alinear esas estrategias de seguridad y de protección allí. Entonces comprender ese ciclo de datos, identificar qué riesgos puede tener esa data, los tipos de accesos, qué capturas o manipulaciones de datos se pueden presentar allí. Por ejemplo, veamos acá algunos escenarios comunes que se pueden presentar en cualquier organización. Tenemos un primer usuario, Steve, del área de mercadeo, dice acá, inició sesión en un repositorio de código fuente anoche y descargó datos. Entonces, ¿qué tenemos acá, por ejemplo, de raro? Steve es un usuario de mercadeo. Y una situación acá extraña es que Steve inició sesión en un repositorio de código fuente, es decir, del área de desarrollo, ¿sí? No tiene ninguna relación. Ahí ya una primera alerta y descargó algunos códigos o algunos desarrollos, ¿listo? Otro usuario acá, Nicolás, es un administrador, ¿sí? Un manager allí. Entre las 9 y las 10 realizó 20 descargas, después entre las 2 y las 3 realizó 50 descargas y después entre las 5 y las 6 realizó 5 descargas, ¿listo? Si Nicolás es un administrador, un manager de un equipo, pues tendríamos que entrar a analizar si esa cantidad de descargas o extracción de información es normal en ese perfil, en ese usuario. ¿Listo? John, del área de ventas, después de las horas normales de trabajo, inició sesión en 10 máquinas al mismo tiempo e instaló una aplicación en todas. Una persona del área comercial, del área de ventas, que instala una aplicación simultánea en diferentes máquinas, pues digamos que ahí hay algo que debemos revisar. Y por último acá, por ejemplo, tenemos Ricardo, es un desarrollador, accedió a la base de datos de nómina interna en las últimas semanas. Si es el desarrollador, ¿por qué tiene acceso a la información de nómina de toda la organización? Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente en las organizaciones y por qué fallamos? Porque la prevención de intrusos solo nos va a proteger con respecto a
información IP, paquetes, protocolos y direcciones IP. ¿Listo? Solo tenemos ahí esa protección. La seguridad de nuestros endpoints, pues solo se enfoca en archivos, en dispositivos, en usuarios y en máquinas. Los registros de servicio muestran solo inicios de sesión, movimientos que hacen mis usuarios. El sistema de gestión de aplicaciones, pues solo me trae la información de las aplicaciones, de los procesos comerciales, de los propietarios o responsables de esos software y no más. En conclusión, ninguno de estos sistemas me da una visualización general de cómo está la organización y qué riesgos tiene la organización. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que evaluar una postura de seguridad, tenemos que mantener nuestros equipos actualizados con las últimas actualizaciones porque los vendors siempre corrigen temas de seguridad y ahí es parte de esa higiene básica, de esos controles básicos que debemos implementar. Tenemos que tener una visibilidad completa de toda la topología de la red y todos los dispositivos que están en la red. Debemos proteger nuestros dispositivos finales contra amenazas, detectar y analizar esas amenazas de forma recurrente, asegurar que los mecanismos de defensa de seguridad en la red estén configurados y si tenemos servicios cloud, pues también implementar esas aplicaciones en la red y gestionar todas las vulnerabilidades de nuestra empresa. Desde Manasengep tenemos diferentes herramientas que ayudan con estos propósitos. Está Log360, que es una herramienta de SIEM de gestión de eventos de seguridad, AD360 que gestiona todos los accesos y está Endpoint Central que nos ayuda a mantener nuestros equipos actualizados. Si requieren de pronto profundizar un poco más, los invitamos hacia el instante. Muchísimas gracias.